Cómo me gustaría verla por dentro, ¿verdad? Yo por lo menos, desde que era niña. Bueno, pues ya se puede ver e incluso disfrutar de la pintura, perdón. Gracias, Juan Manuel Martín. Por cierto, que este señor, el director del museo, tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar, porque también está organizando en parte o en gran parte, junto con el autor, esta exposición de la cual le hablaba hace unos minutos. Mañana se inaugura en el Museo de Arte de Almería, Espacio 2, a las 7:30, Carlos de Paz, Vidas encontradas, 50 años aprendiendo a mirar. Maestro, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Siempre es un placer hablar contigo. No solamente de fotografía, porque hablamos de muchas cosas. Permíteme decir una cosa. Cuando entrabas en el plató, que llevas ya aquí un ratito sentado, entraba casi emocionado el amigo Carlos de haber escuchado el testimonio de ese chico llamado Antonio Jiménez y de su labor en esa isla de Lesbos, ¿no? Fantástica. Sí, que no puedo dejar de emocionarme. Esto toca la fibra. Y de indignarme al mismo tiempo. Claro. Parece absolutamente vergonzoso lo que está pasando. Bueno, dice, hice mi primera fotografía en agosto del año 1965. Sí. Claro, evidentemente, si uno suma, pues... Antes de ayer. 50 años haciendo fotos, Carlos. Sí, bueno, lo que pasa es que esa primera foto es casi anecdótica, es una foto así más... carácter un poco familiar, aunque en realidad esto lo dejo un poco abierto a que se vea la exposición donde explico realmente cómo sucede esa primera foto. Y durante unos años realmente yo hago fotografías con Instamati sin tener ni idea ni ninguna intención, pero sí es cierto que ahora con el paso del tiempo, viendo y analizando la fotografía, se ve que hay algo diferente. Aquello hacia donde yo apunto la cámara no es lo que se esperaba que yo hiciese foto. De hecho, yo recuerdo que siempre me decían cuando hacía fotos con Instamati que qué manera de tirar el dinero, porque esas fotos que yo hacía no servían para nada, porque no eran las fotos de recuerdo familiar que normalmente se espera que hiciese. Aquellas de pose, ¿no? Que eran las típicas tópicas, ¿no? Vale. Utilizando un poco el título de la exposición, también un poco típico esto, después de 50 años apretando el botón uno aprende a mirar, Carlos, o todavía queda camino que recorrer. No, sí, yo sigo aprendiendo cada día. Pero bueno, algo ha aprendido ya, ¿no? En fin. Algo se me habrá quedado. Tu mirada ya está. Algo se me habrá quedado. Mira, hoy, por ejemplo, me ha pasado una anécdota muy curiosa que digo yo que tendrá que ver con esto, o no digo, estoy seguro que tiene que ver con esto. He ido a la carpintería porque tenía que recoger un listón que nos hacía falta para el montaje de la exposición y había ahí un trozo de madera con una mancha. Sí. Entonces, era una mancha. Y de repente yo he visto allí al Pato Donald. Entonces he dicho, oye tío, ¿no te has dado cuenta que está ahí el Pato Donald? No sé. Y claro, el carpintero se queda así, de repente descubriendo algo que tenía ahí desde hace varios días y que no lo había visto. Y, ¿cómo has podido ver? Y dice, entonces se lo he ido enseñando a todo el mundo. Mira, se ha visto, es verdad, está el Pato Donald. Dice, pero es que además lo he visto que estaba boca abajo. Digo... Una mirada muy fina. ¿Quién fue un señor llamado Juan Castuera? Juan Castuera fue mi maestro, el que me inició realmente en la fotografía. Yo estudiaba en el INEF para profesor de educación física y este hombre organizó un curso de fotografía para el que se quisiese apuntar, porque él era el fotógrafo de allí del INEF, el fotógrafo documental, el que hacía la documentación, los libros para el Centro Superior de Deportes, para la biblioteca, y organizó este curso. Y fue el que no solamente que me abrió los ojos, nunca mejor dicho, sino que me dejó su cámara, fui a su casa, nos hicimos mucha amistad, me introdujo en el milagro de la alquimia del laboratorio fotográfico y me descubrió un mundo que fue tan potente como para dejar la carrera. Claro. Cambiaste el judo y la esgrima, me estaba contando antes, por la fotografía. Sí, totalmente. Bueno, durante unos años compatibilicé, pero vamos, realmente llevo muchos años sin hacer ni judo ni esgrima. ¿Maestro de esgrima, Carlos? Sí. Siempre me ha llamado muchísimo la atención ese deporte. Y además de sable, que es el arma que menos tiradores tiene, claro. más complicada. No sé si por aquello de aquel niño que todavía llevamos dentro, de aquellas películas de aventuras, aquello de las luchillas con las espadas, o aquellas que nos hacíamos de madera cuando éramos pequeños. La esgrima, bueno, pues es algo que llama la atención, que tiene su técnica y es más complejo de lo que aparentemente parece. Sí, es mucho y que además requiere de mucha disciplina, claro, de mano fina y además para mí tiene una importancia también importante porque mi maestro de esgrima era Martin Kronlund, que los que practican esgrima lo conocen perfectísimamente porque fue no solamente un magnífico maestro de esgrima, sino que también fue el que introdujo en España las carreras de orientación. Entonces este hombre, que ya ha fallecido, no solamente me enseñó lo que aprendí de esgrima, sino que me facilitó la primera cámara con la que yo empecé a hacer fotos, una Exacta, que era la primera cámara reflex, y bueno,
me la vendió, por decir algo, o sea, realmente casi me la regaló, ¿no? Con varios objetivos, y fue con la que empecé. No, que estaba pensando que si te sueltas la coleta, coges el sable, Aramis, ¿eh? Sí, además es muy divertido porque ahora precisamente en la red tengo publicado dos fotógrafos amigos que han hecho 2 montajes, uno con un cuadro, me parece que es Carlos, no sé, alguien del Siglo de Oro, y otro con Quevedo, o sea, y Andrés García Ibáñez, que también me hizo un cuadro. Y hay otros pintores que estaban interesados y siempre pregunto, ¿y qué pasa? Es que tienes cara antiguo. Bueno, vamos a la exposición con algunas, nos ha traído algo, no todo, porque hay que verla. Mañana, recuerdo, 7:30, Museo de Arte de Almería, de la mano del Ayuntamiento de Almería, de la mano de la Diputación y de la Fundación Arte Ibáñez Cosentino, que están haciendo una labor muy importante, ¿no? Sí, además yo tengo que agradecer principalmente, inicialmente, a Andrés, porque sin haber visto todo el trabajo que yo tenía guardado, porque esta fotografía es una recopilación de 50 años. Aproximadamente yo he hecho una revisión durante 2 años de unos 50.000 negativos. ¡Buah, qué barbaridad! He digitalizado unos 5.000. Yo sabía lo que había ahí, pero nadie lo había visto. Nunca había salido muchas de estas imágenes a la luz, algunas de las que están ahí. No todo es de esa época de negativo, también hay de la época digital, pero Andrés supo ver en unas pocas que había un material posible, y entonces en un momento dado me planteó, tú podrías montar una exposición, y bueno, pues aquí está. Claro, 2 años después. Siempre te ha gustado retratar la vida, en fin, el urbanismo, las personas, sin pose alguna, ¿no? La gente, sí. lo que hace la gente en la calle, Carlos, ¿no? Hay no es una técnica, una tendencia, tampoco, no me gusta eso de tendencia, una manera que la fotografía humanista, que prácticamente está olvidada. Hoy se habla mucho de conceptos, no me gustan esos conceptos de street photography, fotografía de calle, y dentro de la fotografía de calle, fotografía humanista, que tiene al hombre como protagonista y al hombre en su vida cotidiana Es diferente de la fotografía documental en el sentido de que no trata de documentar una situación concreta, sino que realmente trata de fotografiar la vida que un fotógrafo se encuentra en su deambular cotidiano, con una cierta empatía, con una cierta, en fin, unas premisas básicas. Son fotografías sin manipular, directas, y bueno, yo sigo practicándola en blanco y negro, sí, porque me parece, es mi lenguaje con el que he aprendido, y después de varias dudas que he tenido durante un tiempo, he seguido practicando este tipo de fotografía en blanco y negro y me siento muy cómodo con ello. Claro. Esa es la elegida para el cartel, el anunciador, ¿verdad? Estos 2 chavales. Esa foto la hice mientras estaba en la Mili, en Canarias, y sí, pues fue de esas fotos que rompen un poco ese esquema, porque la idea de la fotografía humanista un poco es que tú estés al margen, no estés presente, no haya un posado, podríamos decir, no esté posando. Pero hay situaciones como esta en que unos chavales te ven haciendo fotos, ¡ay, pues hazme una foto! Y es que la pose es tan genuina, tan auténtica, que claro, ha superado todos los filtros hasta llegar hasta hoy. Me gustaría saber tu opinión sobre algo. No sé si alguna vez te lo he preguntado, posiblemente sí. Las nuevas tecnologías también en el mundo de la fotografía, evidentemente, que os han ayudado muchísimo. Pero ¿no da la impresión, Carlos, que pierde un poco de la esencia de la fotografía, del romanticismo que tiene la misma? Todo depende cómo te lo plantees. Para mí la tecnología digital no es nada más que una herramienta más. Vale. Si la herramienta se apodera del lenguaje, empieza a haber unos conflictos que, bueno, cada cual lo resuelve de una manera diferente, ¿no? Para mí no ha supuesto ningún problema. He tenido mis más y mis menos con la tecnología, hasta que la he adaptado, la he dominado y la he llevado al punto en el que prácticamente, cuando se ve la exposición, creo que he conseguido que no haya apenas diferencia entre la primera época y ahora. Es decir, hay un mismo tono, un mismo concepto, y eso me parece eso, que va al margen de la técnica. Claro, según el uso que le dé cada cual. Verán mañana si van a la inauguración, va a estar colgada durante muchos años, no, días, evidentemente. Meses, un par de meses. Hay unos textos, por ejemplo, extractos del texto Memorias de una cámara, dice así: mi primera cámara fue una pequeña Instamatic que cumplía a la perfección el conocido lema del fabricante: usted aprieta el botón, nosotros hacemos el resto, ¿no? Claro, es que eso fue lo que esa hizo. Es la teoría. Sí, es que eso fue lo que hizo. ¿Es así? Kodak, realmente lo que hizo y por eso va a haber también allí algunas cámaras antiguas mías que yo he utilizado,
que cumplían ese requisito. O sea, el que popularizó la fotografía, la gran revolución fotográfica de la época, la equivalente a lo que sería hoy la fotografía digital, en la que todo el mundo pudo empezar a hacer fotos familiares y demás, fue esas cámaras de cajón sencillas en las que tú apretabas, el cartucho no tenía ni que cargar película, porque estas directamente venían con un cartucho que lo colocabas ahí directamente y empezabas a hacer fotos, y terminaba, lo llevabas a un sitio, te lo revelaban y ya está. Es decir, era eso, usted aprieta el botón, nosotros hacemos el resto. Hablando de apretar el botón, tú eres de los que opina, no solamente lo opinas, sino que lo has llevado a la práctica, que el trabajo de un fotógrafo empieza cuando aprietas el botón, pero finaliza cuando esa fotografía se ve plasmada, pues qué te digo yo, en una exposición como la que estamos hablando, en la portada de una revista o en el interior de un libro, por poner tres ejemplos, ¿no? Sí, o sea, sí, hay trabajo, hay continuidad. Claro, a mí me parece que todo el proceso forma parte del mismo, no es solo hacer una fotografía. Creo que estoy absolutamente convencido que la manera en que es un poco como la literatura, la escritura. O sea, las palabras están ahí, las palabras sueltas tienen su significado, pero uniendo las palabras de una manera o de otra, puedes crear un poema, o puedes crear un relato, o puedes crear una novela. Es decir, cómo estructures esas imágenes unas con otras, cómo las ligues, crean una historia. Y la manera en que las acabes, ese material físico, en papel sobre todo, cuando se trata de una exposición o en un libro, cómo lo pongas en página, para mí forma parte de todo el proceso. Tú siempre has hecho tus propias copias. Sí, yo siempre. Antes tenía laboratorio analógico, químico, y ahora lo tengo digital. Para mí sigue siendo una herramienta y tan válida como la anterior. Dice, fotografiar es como mirar por una ventana abierta a la vida, atento a esa brevísima e irrepetible fracción de tiempo en la que suceden esos encuentros mágicos, extraños o insólitos, mientras las luces y las sombras tienen voz propia y conversan entre susurros. Parte de otro texto, extracto del texto Vidas Encontradas, ¿no? De esta exposición, como digo, que mañana se inaugura 7:30 en el Museo de Arte de Almería. Allí estaremos, el compañero Juan Domínguez y Alejandro Pérez, para seguir hablando contigo, pero ya in situ, y ver un poco, bueno, lo que has colgado allí, ¿no? ¿Cuántas fotografías? Total son 120 y tantas. Has tenido que elegir, macho, son 50 años. Ha habido un momento realmente duro en el que no sabes cuáles de tus niños meter en el cesto. Bueno, Carlos, fue un placer como siempre. Por cierto, hablamos la semana que viene de algo, solamente un pequeño avance, algo muy interesante, unir el derecho, los letrados, los abogados y abogadas, el mundo del derecho con el mundo de la fotografía. Es una fusión, hay un tanto, puede parecer extraña, pero atractiva. No, es una iniciativa que he puesto en marcha en la Escuela Municipal, en la EMMA, junto con la coordinadora que me ha ayudado a poner esto en marcha es María Dolores Martínez, y luego están también como ponentes Blas Fuentes y María Luisa. Me va a perdonar María Luisa, pero es que el nombre... ¿El apellido? El apellido es complejo para mí, Berjar, algo así. Sí, algo así, bueno, ya lo sabremos. Carlos, gracias por la visita una vez más. Mañana te vemos. A vosotros. Enhorabuena por esta trayectoria, medio siglo haciendo fotografía. Carlos de Paz, Vidas Encontradas, 50 años aprendiendo a mirar. El mundo de la masonería, antes de la última pausa. Ayer se iniciaban unas nuevas jornadas, las cuartas jornadas de historia de la masonería en Almería, con una ponencia, una conferencia. Hoy está en Almería un señor que se llama Óscar de Alfonso Ortega, y este señor tiene ese título de muy respetable gran maestro de la Gran Logia de España. Vamos hasta el centro UNED, en la Universidad de Distancia, en la plaza de la Administración Vieja, en la capital almeriense. Juan Domínguez, adelante, cuéntanos.